Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 31. El señor de la primavera de Auchletste, que provocaba lluvias torrenciales y olas gigantescas, que inundaban los pueblos y destruían sin piedad las ciudades costeras. El señor del verano de Dunkelfelger, que abrazó la tierra con llamas y provocó una sequía que secaría todos los lagos si no se actuaba con prontitud. El señor del invierno de Ehrenfest, portador de tormentas de nieve interminables, que sumieron a todo el ducado en una ventisca sin fin, haciendo imposible que la gente saliera de sus casas durante casi un mes. Y el señor del otoño de Klassenberg, que provocó fuertes vientos y docenas de tornados que devastaron la tierra. De los 4 desastres naturales, el señor del otoño fue quizás el menos dañino para la gente de los alrededores, ya que la mayoría de las estructuras importantes de Klassenberg estaban bajo tierra, y los búnkeres de piedra que rodeaban los pueblos podían protegerse de los fuertes vientos con herramientas mágicas. Además, no es que cultivaran nada en esas montañas rocosas, pero a pesar de ser la menos amenazante para los habitantes del ducado, era la más desagradable con la que lidiar. Los fuertes vientos azotaban las alas de cualquier bestia suprema que los caballeros intentaran usar para acercarse al monstruo volador, y las flechas eran incapaces de atravesar su barrera de viento. Además, convocaba a miles de familiares alados, que volaban alrededor y atacaban a los caballeros a gran velocidad con garras afiladas como navajas, y también a los tornados. Perseguía a cualquier retador hasta los confines de la tierra, lo que había sido un factor decisivo en la reciente guerra civil, cuando el ejército del primer príncipe tuvo la imprudencia de intentar atacar Klassenberg durante la caída. Si tuvieran que elegir entre luchar contra el señor del otoño o contra el gigantesco señor del verano, todos elegirían con gusto al segundo. Si para derrotar a los demás señores de las 4 estaciones se necesitaban 50 caballeros, para vencer al señor del otoño se requerían 10 veces esa cantidad. Si se les hubiera permitido, Klassenberg habría adoptado la misma postura con el señor del otoño que con el resto de las bestias féricas del territorio. Ignorarlas y dejar que murieran congeladas durante el crudo invierno boreal a gran altitud. Y si se convertían en seres monstruosos capaces de atravesar las barreras fronterizas y migraban a los ducados vecinos, ese sería su problema. Una postura que no les había granjeado precisamente el aprecio de dichos vecinos. Por suerte para sus vecinos, no se le permitió hacer eso por el señor del otoño. Para desgracia de todos, se les permitió solicitar apoyo a todos los demás ducados para hacer frente a este terror. Preparen las herramientas mágicas. Necesitamos contrarrestar este viento ahora, gritó uno de los jefes de escuadrón a todo pulmón, solo para que lo oyeran los hombres que estaban a 3 metros de distancia. 20 escuadrones de 25 soldados cada uno se habían reunido en la zona, cada uno en posesión de una gran herramienta mágica que crearía una barrera que los protegería del viento en un radio de 20 pies, permitiendo a los caballeros defenderse dentro de esa área. ¿Cómo se suponía que iban a atacar al señor del otoño? Esa era la parte horrible de esta pelea. No lo eran. Tendrían que sobrevivir durante 5 días, hasta que la bestia simplemente se quedara sin maná atacándolos, turnándose para proporcionar maná a la herramienta mágica y defenderse, y consumiendo pociones mágicas para mantenerse en pie durante todo ese tiempo infernal. Una a una, burbujas de maná rojo, atribuido a la tierra, aparecieron alrededor de los escuadrones, haciendo retroceder los fuertes vientos y señalando el comienzo de la batalla infernal. En cuanto encendieron las herramientas, el señor del otoño notó la presencia del ejército y alzó el vuelo. Cada aleteo suyo provocaba vientos lo suficientemente fuertes como para lanzar rocas por los aires. El tornado que envolvía el cuerpo aviar de la criatura la ocultaba tras un velo de polvo negro, pero aún así todos pudieron distinguir que se trataba de una bestia del tamaño de un pequeño castillo. Soltó un grito que, de alguna manera, logró ser a la vez agudo y grave, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de los caballeros. «Ahí vienen», gritó alguien mientras una bandada de pájaros más pequeños volaba delante del gigante, cada uno apuntando a uno de los escuadrones, sus gritos de sangre combinados sumándose al ya abrumador ruido del viento y del señor del otoño. «Protéjanse»,
Mientras se daba la orden de atrincherarse y prepararse para resistir el ataque, miles de espadas comenzaron a caer del cielo, atravesando los cuerpos de las aves, arrastrándolas hacia la tierra y clavándolas en el suelo. Los caballeros miraron atónitos a las criaturas muertas antes de alzar la vista hacia el cielo y parpadear confundidos, sin poder creer lo que veía su visión mágicamente mejorada. Fernando permanecía suspendido en el aire, aparentemente sin ayuda, a cientos de metros de altura, con una espada en las manos, mientras cientos de otras aparecían y salían volando tras él. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura feistone negra ajustada, sin capa, y la espada era una gran espada de color rojo brillante. Ninguna de las bestias féricas más pequeñas logró sobrevivir mucho tiempo contra la cortina de acero que cayó a su alrededor, convirtiendo el suelo en un cementerio de espadas en cuestión de segundos. El Señor del Otoño, al ver masacrados a sus hijos, lanzó un grito de odio que hizo temblar las armaduras de los caballeros antes de cargar contra Fernando, moviéndose a velocidades que rompieron la barrera del sonido. Pero en lugar de esquivar o intentar huir, Fernando se adelantó para interceptar el ataque. Lo que sucedió a continuación fue difícil de ver debido a la nube de polvo que rodeaba al monstruo, pero el resultado final fue evidente. El cuerpo del Señor del Otoño comenzó a caer lentamente en una dirección, y su cabeza giró en el aire en otra, aterrizando cerca de los caballeros reunidos. Los defensores del reino se quedaron mirándolo fijamente, sin saber qué decir, hasta que Fernando aterrizó sobre su cabeza, observándolos desde arriba. La sangre de su espada, de alguna manera, se absorbió en ella, tiñéndola de un rojo aún más intenso antes de desvanecerse en polvo. Si hemos terminado aquí, supongo que todos querremos volver a casa con nuestras familias. Ninguno de ellos estaba dispuesto a discrepar. Aquí están las herramientas mágicas que hemos preparado y los biberones. Hay leche de cabra en la cámara frigorífica, pero no creo que alcance para todo el invierno. Mi padre me mandó instrucciones para producir leche artificial mediante alquimia, así que lo intentaré en cuanto tenga oportunidad, le dijo Minnie a Wilma mientras lidiaba con la última consecuencia de su irreflexiva moral. Tras el incidente, el templo acogió a los hijos huérfanos de los ejecutados, una veintena en total, desde recién nacidos hasta los que habían estado allí el año anterior en la Real Academia. Y como hijos de nobles que de repente se vieron relegados a un segundo plano, al no tener una familia que los mantuviera, eran unos auténticos malcriados. Para controlarlos un poco, Mine, Freida y Tully idearon un plan, prometiéndoles a los niños que podrían convertirse en nobles siempre y cuando se portaran bien. Y debido a la igualdad en el templo, cualquier niño con poderes mágicos dentro del orfanato recibiría ese apoyo. Los niños no bautizados podrían ser bautizados como nobles y asistir a la Real Academia, todo a expensas de Mine. Sin una familia que los apoyara, sus vidas seguirían siendo difíciles, pero no estarían en el templo para siempre a menos que ellos así lo decidieran. Esto dio resultados de inmediato, ya que, aunque los niños pudieran ser orgullosos, deseaban recuperar su estatus noble más que respirar, y estarían dispuestos a besar los pies de las asistentes del templo de las niñas si con ello lo consiguieran. Sin embargo, ninguna buena acción queda sin castigo, o al menos, ninguna buena acción deja de exigir más buenas acciones de tu parte. Resulta que en Erenfest había muchos niños nobles no deseados que no se convertían en sacerdotes azules porque sus familias no creían que valiera la pena el esfuerzo. Si bien la pequeña moneda de oro anual era menos que las herramientas mágicas necesarias para mantenerlos, seguía siendo mucho dinero para algunos nobles. Además, a veces las intrigas familiares hacían que fuera conveniente no mantener con vida a un hijo de la segunda esposa. Así que simplemente dejaban morir a los niños en sus habitaciones por acumulación de maná. La mayoría de las mujeres ley noble y med noble tenían 6 o 7 hijos, pero solo 3 o 4 llegaban a la edad adulta. Tras descubrir que el templo no solo mantendría con vida a estos niños, sino que además les permitiría reintegrarse a la nobleza gratuitamente, se encontraron de repente con una oleada de niños sin bautizar que la nobleza había planeado dejar morir. Ahora representaban una quinta parte de la población del orfanato, 96 niños en total, la mayoría menores de 2 años. Superaban en número a los sacerdotes azules habituales en una proporción de casi 5 a 1. ¿Qué demonios es la noble sociedad?
Mine estaba tan furiosa que rezó al dios de la oscuridad para que juzgara a esas personas tan despiadadas. Esto provocó que una enfermedad desconocida se extendiera por el distrito noble de Ehrenfest, la cual, curiosamente, solo afectó a aquellos nobles que habían descuidado a sus hijos hasta la muerte. Fue Tuli quien se dio cuenta de lo sucedido e insistió en que Mine nunca volviera a rezar por la desgracia ajena. Comprender que los dioses amaban tanto a su hermana pequeña como para castigar, e incluso matar, a cualquiera por quien Mine rezara, le resultaba un poco aterrador. Hemos encargado las cunas y la ropa de cama para los nuevos niños, pero tendremos que reevaluar las necesidades del orfanato para los preparativos de este invierno, dijo Freida mientras revisaba las cifras de sus suministros actuales. También debemos tener en cuenta que el número de niños podría aumentar aún más. Esto es terrible, dijo Tuli, observando la depresión de los niños que habían sido abandonados por sus familias. Los niños nuevos siempre son así, pero con el tiempo se acostumbrarán a la vida en el templo, dijo Wilma, tratando de consolarlos. Antes era mucho peor aquí, antes de que llegaran ustedes. Mine recordaba el infierno que había sido el orfanato y no pudo evitar estar de acuerdo con lo que decía Wilma. Pero eso no cambiaba el hecho de que las cosas estaban difíciles ahora. Todos los trabajadores que habían quedado liberados cuando trasladaron la fabricación de papel a los nuevos talleres, fueron asignados ahora al cuidado de los niños, y resultó que ninguna de las sacerdotisas del templo tenía la capacidad de cuidar a un bebé. Según Wilma, antes, cuando llegaban bebés al templo, las sacerdotisas grises, que habían dado a luz a los hijos de los sacerdotes azules, los amamantaban. Pero en los últimos años, por orden de Besewanst, las mujeres que quedaban embarazadas eran expulsadas del templo y abandonadas a su suerte en las calles. Y cualquier bebé que apareciera en su puerta era arrojado a la habitación de los niños no bautizados y dejado morir de hambre. A Tuli le habían ordenado impedir que Mine rezara por la desgracia de los sacerdotes azules y los nobles responsables de todo ese dolor, y quizás también por la muerte del viejo arzobispo. La práctica de que un bebé que había perdido a su madre se alimentara solo con leche de otra mujer era común incluso en la parte baja de la ciudad, y no existían biberones ni leche de fórmula. Se conocía el método de darles leche de cabra, pero dársela era difícil y la leche era cara. Por suerte, las finanzas del orfanato habían mejorado muchísimo gracias al taller Mine, y la invención del caucho llegó con la creación de los biberones. Además, Shirou sabía preparar leche de fórmula, por alguna razón. Esto no ayudó a evitar que el maná descontrolado se convirtiera en un problema, pero durante el festival Starving del orfanato, descubrieron que Taue y Trombe eran en realidad la misma planta, diferenciándose solo por la cantidad de maná que absorbían como fruto. Esto significaba que podían usar el fruto de Taue en lugar de costosas herramientas mágicas para los niños más pequeños, antes de que tuvieran que empezar a llenar sus piedras de hada de bestias supremas. Pero todo esto le impedía a Mine escribir sus libros. ¿Cómo se atrevían los nobles a exigirle que renunciara a su preciado tiempo dedicado a la escritura para lidiar con su horrible sociedad? Señorita Rosemine, dijo Rosina, entrando rápidamente en la habitación y entregándole a la muchacha una piedra fea y amarilla. Era un ordonnance, un instrumento mágico utilizado por los nobles para enviar mensajes. Debía estar configurado para enviar mensajes a la oficina de Mine, la arzobispa, pero ella no estaba allí. Era una situación de la Orden de los Caballeros. Ha aparecido un trombe. Ya veo. Dijo Mine, visiblemente preocupada. Le habían advertido que la Orden de los Caballeros podría llamarlos para misiones religiosas, y que, en ese momento, las únicas personas capaces de reparar la tierra dañada por el trombe eran Mine y Tuli. Yo iré, dijo Tuli inmediatamente, antes de que Mine pudiera ofrecerse. No, debo irme. Tengo más maná. Insistió Mine. Pero me preocupa tu salud. Yo me encargaré, insistió Tuli, sonriendo mientras le acariciaba la cabeza a su hermana. Como la mayor, es mi responsabilidad asegurarme de que todas estén a salvo. Por supuesto, no les preocupaba el trompeta, sino los nobles con los que estarían. Solo ten cuidado, dijo Mine con ojos suplicantes. Lo haré, respondió Tuli, dándole un breve apretón a Mine antes de volverse hacia Sam. Por favor, prepara mi túnica formal y envía a alguien a buscar el bastón de Flutrane. Sí, Lady Tulisa.
dijo su asistente principal antes de salir corriendo a hacer lo que le habían ordenado. Tu Lee lo siguió. Mine la vio marcharse, hasta que Freida la agarró de la mano. Vamos, podemos ver cómo usamos las herramientas mágicas en la habitación secreta de papá. Bien. Fernando creó herramientas mágicas que funcionaban como cámaras de seguridad y eran portátiles. Así que los niños pueden observar lo que sucede. También investigué un poco más y resulta que el Señor del Invierno no es exclusivo de un solo lugar, sino que varios lugares tienen el suyo cada año. Pero a estas alturas no me importa y simplemente sigo adelante. Solo quería avisarles por si a alguien le interesa mantenerse fiel al canon. Capítulo 32. Tu Lee estaba asustada. Mientras volaba por los cielos en Sweet Beast con forma de carruaje, un diseño inspirado en Mine, solo que modelado a partir de un gato en lugar de un panda menor, hizo todo lo posible por ignorar a los caballeros que la rodeaban y sus miradas. Aún podía confeccionar la prenda, que ahora consistía en un traje ajustado debajo de su ropa habitual, pero comprendía que no era práctico para viajes largos. La forma en que se movía alrededor del cuerpo le resultaba antinatural, y la sensación de estar sin apoyo en el aire era mentalmente agotadora, por muy conveniente que fuera para alguien como su padre adoptivo, quien consideraba que su valor en medio de una batalla era mucho mayor que cualquiera de sus inconvenientes en cuanto a comodidad. El diseño de Mine era ideal para viajar, protegiéndote del viento sin necesidad de hechizos de atención, permitiéndote viajar con varias personas si era necesario ajustando el tamaño, y sin la incomodidad de las túnicas. Era tan bueno que Tu Lee y Freida se hicieron uno igual, mientras que Mine copió el de Tu Lee como diseño alternativo para cuando quisiera alcanzar un libro del estante superior o volar por los pasillos sin tener que ser llevada. Freida probó el diseño de la ropa, pero después de despegar del suelo y mirar hacia abajo, decidió rápidamente que no quería volver a hacerlo jamás. Mine y Shiro insistían en que el diseño de Tu Lee era realmente ingenioso, pero Tu Lee pensaba que el diseño de Mine era el verdaderamente especial. Deseaba que los caballeros dejaran de mirarla fijamente. Odiaba las miradas que recibía entre la nobleza. Le recordaban que no pertenecía a ese grupo. Por mucho que lo intentara, seguía marcada como diferente. Ella no era como Mine o Freida, con sus figuras delicadas y piel pálida. La piel de Tu Lee era más oscura, sus hombros más anchos que los de sus hermanas, y tenía callos en las manos por los años que pasó recolectando cualquier alimento que encontraba en el bosque con los demás niños del pueblo. Mientras que sus hermanas parecían y actuaban como niñas de la nobleza, Tu Lee era una plebeya. Todos intentaron convencerla de lo contrario, diciéndole que cuando estaba arreglada, nadie podía distinguir que era otra cosa que una princesa, pero Tu Lee sabía la verdad. Bueno, casi todos le dijeron que nadie se daría cuenta, pero Shiro no. Shiro nunca le dijo que no era una plebeya cuando ella le expresaba su incomodidad. Simplemente le preguntaba cuál era el problema, no solo para ella, sino para todos. ¿Acaso su origen humilde devaluaba sus habilidades o el esfuerzo que realizaban? Incluso si decía que la suerte la había llevado hasta donde estaba, la fortuna y la capacidad de aprovecharla eran cualidades importantes, algo con lo que Freida, como comerciante, estaba totalmente de acuerdo. Debería enorgullecerse de quién era y de dónde venía, y vivir siendo ella misma, no alguien que no era. Cuando solo estaba su familia en la mansión junto al castillo, Tu Lee sentía que podía enorgullecerse de todo lo que había hecho y aprendido, y ser ella misma. Pero no cuando estaba rodeada de nobles, y menos aún de esos caballeros. Tu Lee recordaba como su madre solía decir que nada era más apuesto que un hombre de uniforme, pero el uniforme de los caballeros la inquietaba. Con sus armaduras y cascos idénticos, que ocultaban todos los rasgos faciales, a excepción de los ojos y la marcada línea de sus bocas, resultaban perturbadores. Sobre todo teniendo en cuenta que no todos eran benevolentes. La idea de que entre esos 20 desconocidos, hubiera hombres que pudieran hacerle daño a ella y a su familia, y que fueran idénticos a todos los demás, le daba miedo. «Hermana Tulisa», dijo Sam, haciendo que Tu Lee diera un respingo al girar la cabeza para ver al sacerdote gris en el asiento del copiloto. «No te preocupes. Estoy seguro de que Lord Bonifacius no te dejaría acercarte al campo de batalla. Estarás perfectamente a salvo».
Parecía haber adivinado que Tuli estaba asustada, probablemente debido a que apretaba demasiado fuerte las riendas de su bestia suprema, lo que hacía que sus nudillos se pusieran blancos, aunque no había comprendido la verdadera razón de su miedo. O tal vez sí lo hizo y en realidad estaba hablando a propósito de la planta Fey. Tuli había hablado con Sam en el pasado para pasar el rato y sabía que, antes de servir como asistente de Shirou, había sido el asistente de un niño sacerdote azul particularmente terrible. Y considerando lo malos que eran los sacerdotes azules normales, a Tuli le daba escalofrío pensar que podría ser que uno fuera considerado particularmente terrible. A Sam no le gustaba hablar de aquellos tiempos oscuros, y se alegró cuando el chico fue llamado de vuelta por su familia y abandonó el templo tras la purga. Tuli se preguntaba si Sam estaba realmente más asustado que ella por su situación actual, por estar rodeados de nobles. Se había llevado bien con Bonifacius y con Shirou, pero eran diferentes a la mayoría. A pesar de su elevado estatus, ninguno de los dos parecía menospreciar a la gente común. Angélica tampoco parecía importarle la gente común, y disfrutaba bordando con Tuli y su madre. Incluso Lady Elvira se comportaba con gran cortesía con Tuli y sus padres, que eran plebeyos, pues, a pesar de ser la noble con más contactos en todo el ducado, su pueblo natal era un lugar donde plebeyos y nobles colaboraban más estrechamente de lo necesario, al igual que en el pueblo de Brigitte. Esto sorprendió a Tuli y a sus padres, cuando lo vieron con sus propios ojos, mientras Mine montaba su taller de imprenta. Quizás fue su habilidad para encantar incluso a personas de menor estatus lo que le permitió a Elvira llegar a donde estaba hoy. Sin embargo, en cuanto se topaba con un problema, lo resolvía con una rapidez y precisión quirúrgica que recordaba por qué los nobles son temidos por los plebeyos. Aunque Justus fue terriblemente directo al respecto desde el principio. La forma en que el espía hablaba de la gente común, como si no fueran diferentes de los cerdos criados para ser sacrificados cada otoño, y lo débiles que eran y lo poco que importaba si morían unos cientos de ellos, era aterradora. Aún más aterrador fue como su padre adoptivo le contó que Justus era en realidad bastante progresista entre los nobles del Distrito Central, y que sentía mucho más respeto por la gente común y valoraba sus vidas más que la mayoría de los nobles, ya que al menos él admitía que eran personas que pensaban y sentían, y que pasaría tiempo con ellos de buena gana. ¿Habéis participado alguna vez en una misión como esta?, preguntó Tuli, intentando distraerlos a ambos. No. Mi tiempo bajo el sumo sacerdote fue breve, y yo era menor de edad. Solo se llevó a Anko para que sostuviera el instrumento divino mientras él luchaba, explicó Sam, que ahora tenía unos 16 años, apenas un adulto. De hecho, nunca antes había salido del templo. Esta es la primera vez. ¿Es cierto?, preguntó Tuli, recibiendo una leve sonrisa y un asentimiento de Sam. ¿Y qué opinas tú del mundo fuera del recinto del templo? Jamás pensé que lo vería desde este ángulo, dijo Sam, mirando los árboles que se extendían hasta encontrarse con las montañas en el horizonte. Es bonito, pero, sinceramente, creo que preferiría verlo desde el suelo. Podrías, si quisieras, respondió Tuli. Los niños del orfanato suelen ir al bosque a reunirse de vez en cuando. Podrías ir con ellos si quisieras. Y si el bosque no te atrae, podrías visitar el mercado o quizás alguna de las tiendas de artesanía. Mine comentó que los sacerdotes grises podían conseguir trabajo y, si lo deseaban, algún día abandonar el templo. Y jamás podría, dijo Sam, sacudiendo la cabeza. El templo es todo lo que he conocido. La sola idea de abandonarlo para un viaje corto ya me aterra. No soy tan valiente como tú. Yo. ¿Valiente?, dijo Tuli, confundida de que alguien la llamara valiente. Dejaste atrás todo lo que conocías para convertirte en una sacerdotisa azul, luego para entrar en el distrito noble, y ahora estás aquí de nuevo, aventurándote en lo desconocido. Si eso no es valentía, ¿qué lo es?, dijo Sam. Tuli se mordió el labio. Quería negarlo. Quería decirle a Sam que estaba equivocado y que siempre había estado siguiendo a Mine y Freida, escondiéndose tras Shirou. Que su participación en la alta sociedad se debía a su deseo infantil de confeccionar ropa que nunca había podido hacer por medios normales, y que evitaba las fiestas de té y las reuniones con nobles como la peste, incluso antes del incidente.
Quería que Sam entendiera que, a diferencia de sus hermanas, ella era solo una chica normal y corriente. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, vio algo en el horizonte, algo que se movía y levantaba polvo, y su incomodidad fue reemplazada por una sorpresa. Tully había oído de su padre, Gunther, que un trombe fuera de control podía crecer hasta alcanzar un tamaño descomunal, pero la palabra descomunal ni siquiera se acercaba a describirlo. Era fácilmente 10 veces más grande que el que ella había creado accidentalmente en primavera, el mismo que Chiro había destruido en un abrir y cerrar de ojos. Pero Tully no entendía cómo su padre adoptivo podría lidiar con algo de semejante tamaño, y el enorme cráter de maná agotado alrededor de la planta férica era más grande de lo que imaginaba. Si bien era responsabilidad de los caballeros ocuparse de la planta feérica, reparar la tierra era su trabajo. Esto podría requerir 2 o 3 intentos. Tully siguió el ejemplo de la Orden de los Caballeros y aterrizó con su bestia suprema, liberando a Sam antes de absorber la piedra férica de la bestia suprema en su cuerpo para mantenerla a salvo. Es enorme, dijo Bonifacius mientras observaba el gigantesco árbol, cuyas ramas se balanceaban, agarrándose a los árboles cercanos, arrancándolos del suelo y partiéndolos como ramitas. Aquello era inquietante. Parece tener unas 3 semanas. ¿Cómo es que los exploradores no lo encontraron antes? A la Orden de los Caballeros les está resultando difícil reunir suficientes exploradores para cubrir el distrito central, dijo Karstedt, haciendo todo lo posible por no reaccionar mientras su padre lo miraba con una ceja arqueada. Hijo, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes mentirme? Dijo Bonifacius, oliendo la mentira. Si bien el número de caballeros en la orden era menor que en el pasado, solo Fernando se había marchado para ayudar al Señor del Otoño este año, así que deberían tener suficiente gente para explorar. Luego observó a los caballeros, quienes, a pesar de sus cascos, parecían avergonzados. La Orden de los Caballeros ha decaído bastante en cuanto a disciplina, ¿no es así? En cualquier caso, me alegra que estés aquí para ayudar, dijo Karstedt, intentando cambiar de tema. ¿Ayuda? Preguntó Bonifacius con evidente desconcierto. No estoy aquí para luchar. Estoy protegiendo a la aprendiz de sacerdotisa azul. Combatir a Trombe es tarea de la Orden de los Caballeros. Estoy retirado, padre. Dijo Karstedt, mirando a los otros caballeros, sin querer decir lo que estaba pensando. Casi la mitad de los 20 reclutas tenían 16 o 17 años, y no eran precisamente los caballeros más fuertes. Los únicos archinobles entre ellos eran Karstedt y Lamprecht. Normalmente, la lógica indicaría que para derrotar a un trombe, se necesitaría usar un poder mágico equivalente a aproximadamente la mitad de lo que la planta férica hubiera extraído del suelo. Si bien los caballeros reunidos no eran precisamente excepcionales, deberían ser suficientes si se coordinaban adecuadamente. Lo que su hijo quería decir es que no confiaba en la coordinación de sus hombres. A decir verdad, Lord Ferdinando se ha encargado prácticamente de todos los encuentros con bestias féricas durante los últimos años, antes de que llegara ninguno de nuestros caballeros. Para muchos de ellos, esta es la primera vez que se enfrentan a una bestia férica en el campo de batalla, susurró Karstedt a su padre. ¿Me estás tomando el pelo?, dijo Bonifacio, cubriéndose los ojos con las manos. Por eso su reconocimiento había sido tan deficiente. Se habían acostumbrado a la idea de que, para cuando encontraran a la criatura y se organizaran para enfrentarla, el errante Fernando aparecería de repente para solucionar el problema. No era el único lugar con ese problema. Los eruditos de Sylvester también se habían vuelto perezosos, dependiendo de aquel hombre para que se encargara de todo el trabajo de administrar el distrito central. De igual modo, todos los sacerdotes azules del templo habían aprendido a depender de él para los rituales de dedicación. La gente había depositado el peso del mundo sobre los hombros de aquel hombre y simplemente lo observaba mientras lo soportaba. Bonifacius nunca se había dado cuenta de la magnitud del trabajo que Sylvester le estaba encomendando a su hermanastro hasta que fue al templo a cuidar a los niños y vio cómo los tres se encargaban de gran parte de él en su ausencia. Pero por muy bien preparadas que estuvieran las muchachas como eruditas, no podían ayudar en el campo de batalla. Todavía no. Sus cuerpos eran demasiado pequeños y frágiles, hasta el punto de que Bonifacio casi temía lastimarlas accidentalmente.
De acuerdo. Te ayudaré, pero tu Lisa necesita protección. Bonifatius finalmente dijo tras un momento de reflexión. Por supuesto. Damuel, Shikikosa. Ustedes dos deben proteger a la sacerdotisa. Ordenó Karstet, lo que provocó que dos de los caballeros más jóvenes se adelantaran. Bonifatius olfateó el aire, evaluando las capacidades de maná de la pareja, y descubrió que quizás eran los dos individuos más débiles de todo el grupo, y se les decía que no participaran porque eran un estorbo. Esto enfureció a Bonifacio, pero no había mucho que pudiera hacer. Todos, suban a sus monturas y prepárense, dijo Bonifatius, volviendo a subirse a su bestia suprema. Pero antes de que pudieran partir, Tully dio un paso al frente. Disculpe, dijo, llamando la atención de Karstet. No puedo ayudarlos a luchar, pero podría ofrecerles una bendición. Por supuesto, dijo Karstet sin dudarlo. Tully juntó las manos y pidió la bendición del dios de la guerra, mientras la luz azul se extendía hacia los caballeros que participarían en la batalla. No era tan poderosa como una de las bendiciones que Mine podía otorgar, pero Tully aún podía bendecir a 20 personas. De todos modos, tendría que beber una poción para la restauración. Tenían un sabor horrible, pero Tully siempre les decía a Mine y Freida que no se quejaran del amargor de la medicina. Sinceramente, ¿cómo sobrevivieron esas chicas tantos años enfermas si se negaban a tomar cualquier medicamento? Tras recibir la bendición, Karsted lanzó un grito de ánimo y todos los caballeros se elevaron por los aires, dejando atrás a Tully. Todos estaban demasiado absortos en la batalla que estaba por venir como para percatarse de la mirada de disgusto de Shikikosa hacia Tully, o del rostro pálido como un fantasma de Sam mientras miraba fijamente al joven noble. Un noble al que no había visto en casi 4 años. Fernando fue tanto la razón por la que Ehrenfest seguía funcionando como por la razón de su desastre. Al depender demasiado de él, se llevó toda la experiencia a pesar de haber alcanzado el nivel máximo, y todos los demás terminaron con un nivel bajo e inútiles. Es como si tuvieran un equipo Pokémon con un Mewtwo de nivel 100 y un montón de Pidgeys de nivel 1. Y supongo que, en esta analogía Pokémon, Mine sería un Shedinja de nivel 999 con fallos y Ips al máximo. Ridículamente poderoso, pero con solo un PS y técnicamente ya muerto. Capítulo 34. Un poco sobre el mundo 2. Creo que es necesario explicar con detalle qué es exactamente la devoración en el contexto del canon y de esta historia, ya que Shirou no es lo suficientemente consciente como para haberlo descubierto, a diferencia de si Rin hubiera estado presente. Incluso en el material original, hay muchas pistas sobre qué es, pero es difícil comprenderlo todo hasta el final. La devoración es una enfermedad causada por la absorción excesiva de maná por parte del cuerpo, ya que, al igual que en el canon de Fate, el maná es venenoso, y aquí es mucho más venenoso que en el mundo de Shirou, porque incluso refinado en Odd, aún puede matarte. Incluso los adultos que dominan el control del maná morirán si no lo liberan con regularidad. Por eso aparecen criaturas como las bestias féricas cuando, supuestamente, no hay suficiente maná para que crezcan las plantas. No es que falte maná, sino que el maná sin refinar es tóxico y mata a las plantas. ¿Qué hace realmente el devorador? No solo te mata lentamente, sino que daña el alma del individuo, despojándolo de todo. A medida que avanza, el individuo se convierte en una pizarra en blanco que exhibe poseer todos los elementos, porque estos están presentes en el aire, y su propia firma de maná no es diferente a la del aire que lo rodea. Esto les sucede a todos aquellos con habilidades mágicas no tratadas, pero se supone que les ocurre más rápido a los plebeyos por alguna razón. En sus últimas etapas, una víctima de la devoración no se diferencia de cómo era Shirou después de que su alma fuera purificada por el fuego. Y una vez en este estado, pueden ser marcados, cambiando su elemento, origen, recuerdos e incluso la naturaleza de su alma a la de quien los marcó. En el canon, el cambio puede llegar a transformar físicamente a la persona en quien la marcó con su maná. Básicamente, intentan reconstruir sus propias almas con cualquier material que les den para poder sobrevivir. Así fue como Mine terminó heredando los recuerdos de otra persona. Aunque la chica japonesa no tenía magia propia, no se transformó físicamente en la persona que la marcó. En la novela ligera, Efa afirma que Mine ya tenía sueños vívidos desde mucho antes.
Mine terminó marcada por Chirou porque él usó su Oda en su cuerpo, pero no lo hizo hasta el punto de afectar su personalidad o fisiología, a pesar de que, sin querer, la convirtió en su familiar. Y si está pasando por el ciclo de los sueños, está tan acostumbrada a ello que ni siquiera lo piensa, ya que incluso antes de heredar recuerdos de una chica de otro mundo, Mine había tenido visiones en sus sueños cada vez que tenía episodios malos. En el canon, cuando los villanos intentaban reunir a los niños devoradores, lo hacían para crear un ejército de estos pseudo-clones. Y al obligar a las personas a dar sus nombres como parte del proceso de marcaje, quien los modifica obtiene control total sobre ellos. Naturalmente, un niño devorador más poderoso da como resultado un clon de marioneta más poderoso, lo que hace que los hijos de Chirou sean muy codiciados por quienes conocen el devorador. Lo suficientemente valiosos como para intentar secuestrarlos. También existe un malentendido sobre lo que hay fuera de su país, que no es tan pequeño, ya que no se trata de un páramo gigantesco. Al principio de la historia, se revela que el azúcar es una importación reciente del extranjero. No es algo que se pueda cultivar en un páramo. El maná extremadamente tóxico probablemente solo sea un problema dentro de sus fronteras, pero todos se quedan allí porque es un lugar donde se puede obtener magia y las bendiciones de los dioses. Así que, mientras haya suficiente maná para mantener la estabilidad del país, es un lugar estupendo para vivir, con muchas ventajas. Solo cuando el maná se agota se convierte en una trampa mortal. Otro aspecto interesante a destacar es que la necesidad de equilibrar el maná entre los padres podría no existir fuera de los muros. Desconozco el motivo. Que yo sepa, nunca se menciona explícitamente, pero hay razones para pensar que así es. Aunque probablemente tendremos que esperar a que termine la traducción para averiguarlo.